en el año, yo empecé con este tema en el año, ya hace unos años, en 2018. En 2018 tuve ocasión de ampliar mi atención al ámbito de la doctrina del Tribunal de Justicia en materia de política social, o mejor, de su impacto sobre los derechos nacionales y en concreto sobre el nuestro, sobre el derecho español. Y en aquel momento y durante bastante tiempo, casi se puede decir que hasta antes de ayer, mantuve una actitud de gran entusiasmo por la actividad de nuestros jueces. Consideraba que nuestros jueces eran los motores de ese impacto a través del planteamiento de un muy elevado número de peticiones de decisión prejudicial. Me asombraba y me sigue asombrando que los jueces españoles sean los más activos de los Estados miembros a la hora de plantear estas peticiones de decisión prejudicial, las cuales alcanzan ya hoy casi las 140, si no estamos a la fecha del 10 de noviembre, probablemente estemos ya en las 140. Éramos y somos los subcampeones de Europa. Solo nos superaba Alemania y la vamos a coger, como sigamos así. Alemania tiene a día de hoy, si mal no recuerdo, unas 165, 167 peticiones planteadas por sus jueces. Y me asombraba muchísimo lo lejos que quedaban países como Italia, con 75 peticiones a la fecha, y sobre todo Francia con 37, solo 37 peticiones. Bueno, tengo que confesar que mi entusiasmo sobre la actividad de los jueces españoles obedecía a un cierto sesgo. Solo reparaba en lo bueno y no veía, no prestaba atención a lo malo, a ciertas malas prácticas judiciales. Mi juicio acerca de la bondad de la actuación de los jueces españoles se basaba en un elemento cuantitativo: cuántas peticiones de decisión prejudicial han planteado al Tribunal de Justicia, y en una valoración cualitativa, pero una valoración cualitativa parcial. Una valoración cualitativa parcial porque la centraba exclusivamente en las peticiones que habían concluido con una resolución de fondo del tribunal, con una sentencia o un auto del tribunal declarando la no conformidad al derecho de la Unión de la disposición normativa cuestionada en el litigio principal. Bueno, actualmente sigo valorando, tengo que decirlo, sigo valorando de una manera muy positiva la actuación de los jueces españoles. Pero ello no me impide apreciar también las malas prácticas, no me impide apreciar, denunciar peticiones de decisión prejudicial que ya comienzan a ser bastantes, inútiles, que podemos calificar de inútiles, injustificadas, inapropiadas o incluso, debo decir, deshonestas. Deshonestas porque se construyen para forzar una respuesta del fondo del tribunal, ocultando al tribunal datos que, de ser conocidos por él, bien hubieran conducido a no admitir la petición de decisión prejudicial o a declarar que esa cuestión prejudicial planteada era hipotética. Pero esto es la excepción, vuelvo a decir, es la excepción. El mayor número de las peticiones de decisión prejudicial que han planteado nuestros jueces, de lo social y de lo contencioso administrativo, son peticiones virtuosas. Son peticiones virtuosas, son peticiones justificadas y además han conducido a respuestas del Tribunal de Justicia aportando muy valiosos elementos de interpretación del derecho de la Unión, tanto para nuestros jueces, lo que yo llamo el impacto directo, como también para los jueces de otros Estados miembros, lo que se puede conocer como o denominar un impacto indirecto. Entre esas respuestas del tribunal a las peticiones de nuestros jueces abundan las que han permitido, en el ámbito del derecho español, que es el único que aquí estoy contemplando, que han permitido corregir situaciones de oposición de nuestras disposiciones normativas, de normas laborales al derecho de la Unión. Y han permitido esa corrección a través de cambios normativos, menos probablemente de lo que hubiera sido necesario,
También a la aplicación, a través de la aplicación judicial de derechos de preceptos del derecho de la Unión dotados de efecto directo, artículo 4.1 o cláusula 4.1 del Acuerdo Marco sobre el contrato de trabajo de duración determinada. También han conducido a corregir situaciones de oposición de nuestras normas a través del excepcional, muy excepcional mandato expreso de inaplicación judicial por nuestros jueces de algún precepto de la normativa nacional y con mayor frecuencia ha conducido a cambios, a corregir situaciones de oposición de nuestro derecho al derecho social de la Unión a través de la técnica de la interpretación conforme, a través de las interpretaciones conformes, algunas de las cuales, por cierto, han precedido a modificaciones normativas, han anticipado posteriores modificaciones de los correspondientes preceptos y otras interpretaciones conformes constituyen hoy en día, lamentablemente, la única solución a la inactividad del legislador a la hora de proceder a la modificación de determinados preceptos del derecho español cuya oposición al derecho de la Unión ha tenido oportunidad de declarar el Tribunal de Justicia. Estoy aquí hablando, por ejemplo, y después tendré oportunidad de referirme muy brevemente a ellas, de las sentencias en Ravalcañas o McClean Technologies, el artículo 51, de nuestro Estatuto de los Trabajadores en materia de despido colectivo. Bueno, con cierta frecuencia, determinadas respuestas del Tribunal de Justicia a las peticiones de decisión prejudicial elevadas por nuestros jueces han producido cambios normativos de mayor o de menor calado, como son los causados o como son al menos los favorecidos por las peticiones de decisión prejudicial que han resuelto las sentencias Wagner-Miret, 1993, la sentencia Rodríguez Caballero, 2002, la sentencia Olaso-Arela, de 2004, las tres sobre la protección del Fogasa. La primera sobre la protección del Fogasa y alta dirección. Esa sentencia está detrás de la modificación de la disposición adicional quinta del Estatuto de los Trabajadores, con una reacción que se mantiene hoy en día en el vigente texto refundido. Y las otras dos están detrás de la modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 33 del Estatuto de 1995, pero con una redacción que se mantiene en el vigente texto refundido. También son bien conocidas en materia de vacaciones las sentencias Merino Gómez, 2004, o la sentencia Vicente Pereda, del año 2009, las dos, insisto, sobre el periodo de vacaciones. La primera de ellas, la Merino Gómez, está detrás de la modificación del artículo 38.3 del Estatuto de los Trabajadores que llevó a cabo la Ley Orgánica 3/2007, añadiendo ese párrafo segundo que hoy figura en el artículo 38.3. Y la segunda, la Vicente Pereda, pues algo similar, es el complemento del anterior. Está detrás de la modificación del artículo 38.3 llevado a cabo primero por el Real Decreto Ley 3/2012 y después por la Ley 3/2012, añadiendo otro párrafo más al artículo 38, otro párrafo ajustado al fallo de esa sentencia. Por cierto, estas dos modificaciones del artículo 38 propiciadas por estas dos sentencias del Tribunal de Justicia están precedidas de la sustitución del criterio que seguía la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo por otro acorde con la interpretación conforme del artículo 38. La interpretación conforme ha precedido a la modificación normativa. Otra sentencia muy próxima a mí porque es de la Sala de lo Social, la petición procede de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia, que somos los campeones en España, lo siento mucho. El TSJ de Galicia, Sala de lo Social, es el que mayor número de peticiones de decisión prejudicial ha planteado ante el Tribunal de Justicia. Son muy activos los jueces
que hay allí. Y además hay peticiones que todas ellas las he visto como justificadas, y no porque tengo un especial cariño, que sí lo tengo por todos los magistrados de la sala, por el contacto y las reuniones que tenemos o que podemos hablar muchas veces de estos asuntos. Pero esta sentencia, yendo al grano, esta sentencia bien conocida es la Roca Álvarez, del año 2010. Es una sentencia que está detrás de que estuvo detrás de la modificación del artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores en la versión de 1995. Esa modificación del artículo 37.4 que llevó primero a cabo el Real Decreto Ley 3/2012 y después ya mantuvo la Ley 3/2012. La nueva redacción que recibe con estas disposiciones normativas, con estos el Real Decreto y la Ley, el artículo 37.4 del ET, pasó al vigente texto refundido del Estatuto de los Trabajadores y ahí estuvo hasta la modificación del 37, como saben, por el Real Decreto Ley 6/2019. Otra sentencia, dos sentencias muy importantes, de las más importantes, trabajo a tiempo parcial. Por lo tanto, ya podrán sospechar que me refiero primero a la sentencia El Val Moreno, 2012, y a la sentencia Espadas Recio, 2017, ambas sobre la protección de seguridad social de los trabajadores a tiempo parcial, en su mayoría mujeres, discriminación indirecta por razón de sexo, por lo tanto es lo que está en el trasfondo. La primera sobre la pensión de jubilación contributiva fue la que forzó, como saben, la modificación de la disposición adicional séptima de la Ley General de Seguridad Social de 1994, que se llevó a cabo primero por el Real Decreto Ley de 2013 y después por la Ley 1/2014. Y la segunda, también bien conocida, tiene que ver con los trabajadores a tiempo parcial vertical, en su mayoría mujeres, que percibían, como saben, la prestación por empleo durante un periodo de tiempo inferior a los trabajadores a tiempo parcial horizontal. Bueno, pues esta sentencia, Espadas Recio, forzó la modificación, además lo reconoce el propio preámbulo del Real Decreto, forzó la modificación del artículo 3.4 del Real Decreto 625/1985, que llevó a cabo el Real Decreto 950/2018. Otra sentencia sobre lo que poco voy a decir, porque el profesor Juan Antonio Maldonado Molina pues, nos dirá mucho sobre ella y sobre otras de la Unión, del Tribunal, pero también del Tribunal Supremo o de órganos jurisdiccionales inferiores. La sentencia VA e Instituto Nacional de la Seguridad Social de 2019, que se encuentra detrás de la modificación por el Real Decreto 3/2021 del artículo 61 de la Ley General de Seguridad Social del año 2015, que pasó a conceder también, como saben, a los varones el acceso al reconocimiento del complemento de las pensiones contributivas de seguridad social por hijos habido. Otra sentencia también muy importante y procedente de Galicia, la petición de decisión prejudicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vigo, CJ y Tesorería General del año 2022, 24 de febrero de 2022. El contundente fallo de esta sentencia, como saben, ha conducido a la supresión de la letra D del artículo 251 de la Ley General de la Seguridad Social, que lleva a cabo el Real Decreto Ley 16/2022, y gracias a esa supresión pues se reconoce finalmente las prestaciones por desempleo a los trabajadores y trabajadoras al servicio del hogar familiar. Otra sentencia también que ha propiciado de alguna manera un cambio normativo importante en el artículo 34 del Estatuto, la Comisiones Obreras Deutsche Bahn del año 2019 sobre obligación del registro de jornada laboral diaria. No hizo falta esperar al fallo del Tribunal de Justicia, la sentencia del Tribunal de Justicia, para que el legislador modificase el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores e introducir esa obligación de registro de jornada. En este caso, bastaron las conclusiones del abogado general anticipando cuál probablemente iba a ser el fallo a emitir
por el Tribunal de Justicia. Otra sentencia también que considero importante porque ha llevado en el ámbito autonómico a la modificación de normativa autonómica en materia de empleo público es la sentencia del año 2019 Ustariz-Aróstegui. Esta sentencia está detrás de una modificación de un decreto de la Comunidad Foral de Navarra, del decreto foral 68/2009, eliminando ahí la negativa a conceder una ventaja o una condición de trabajo al personal temporal sin una causa objetiva, justificativa de ese diferente trato en relación con esa misma ventaja que se reconocía al personal fijo de la misma comunidad. Ojalá muchas comunidades autónomas, a la vista de decisiones de este tipo, como las que subyace en la sentencia Ustariz-Aróstegui, aplicación de la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, hubieran modificado sus normativas autonómicas y también en algún caso, la legislación estatal. Podría haberse modificado a la vista del efecto directo del artículo 4.1 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada. También, para finalizar, estos cambios normativos propiciados por sentencias o autos del Tribunal de Justicia, tengo que traer a colación una sentencia, la IMIDRA, conocida como IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, IMIDRA, del año 2021, porque esta sentencia no es ajena a la reciente modificación de la normativa española para introducir, con objeto de satisfacer las exigencias de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, medidas de prevención y sanción de la utilización abusiva de la temporalidad en el ámbito del empleo público. Antes les dije que unas 137, 140 peticiones han elevado nuestros jueces al Tribunal de Justicia. Casi 40 son abusividad, tienen que ver con la abusividad en el empleo público. La utilización abusiva del empleo público temporal por parte de las administraciones públicas. Por lo tanto, bienvenidos sean estas reformas que introduce primero el Real Decreto Ley 14/2021 y después la Ley 20/2021, que no son transposición de lo que ordena la cláusula 5ª, aunque de alguna manera se introducen medidas que se pueden sí considerar que son de prevención y sanción, pero no es una completa transposición, ni tampoco se declara en ningún momento en estas normas que se esté transponiendo el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada. Pero sí se reconoce en la exposición de motivos que detrás de esto está la sentencia IMIDRA. La sentencia IMIDRA y algunas más. También decía antes que la proyección de las sentencias del Tribunal y autos del Tribunal de Justicia sobre el derecho español a raíz de las peticiones de decisiones prejudiciales que han planteado nuestros jueces, pues a veces habían conducido a un efecto directo, a la aplicación directa de la norma del derecho de la Unión. Son peticiones de decisión prejudicial que han tenido una respuesta conducente a la aplicación de preceptos del derecho de la Unión, que el propio tribunal dice esto tiene efecto directo y por tanto hay que aplicar el precepto del derecho a la Unión ante una falta de transposición o ante una insuficiente o deficiente transposición. Y en este sentido abundan en el empleo público, abundan las que cuestionan la conformidad a la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada de disposiciones normativas españolas, muchas disposiciones normativas españolas, cuya aplicación por los empleadores públicos lleva a privar al personal temporal, ya sea funcionario, estatutario o laboral, sin que exista una razón objetiva justificativa, de alguna ventaja, de alguna condición de trabajo de la que disfruta el personal fijo, que en el fondo era el litigio principal que se planteaba precisamente en el caso Ustariz-Aróstegui. Recurren al efecto directo de la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco,
las resoluciones judiciales, las sentencias que han resuelto los litigios principales que motivaron el planteamiento de las peticiones de decisión prejudicial resueltas por la sentencia Ustariz-Aróstegui del año 2019, Regojo-Dans 2015, Rosado-Santana 2011, Gavieiro, Galicia otra vez 2010 y los autos Centeno-Meléndez y otro muy próximo a nosotros porque es el auto Montoya Medina, era de uno de nuestros compañeros de la Universidad de Alicante, auto Montoya Medina del año 2011. Las respuestas del tribunal, dejando el efecto directo, pasando a otras manifestaciones del impacto de las decisiones del Tribunal de Justicia, decía que las respuestas del Tribunal de Justicia a peticiones de decisión prejudicial han incluido de forma excepcional, muy excepcional, una declaración expresa y directa de inaplicación por los órganos jurisdiccionales españoles de algún precepto de la normativa nacional. Son casos en donde el tribunal aprecia oposición entre ese precepto cuestionado por el juez nacional, el juez español, y los derechos fundamentales cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia, entre ellos el principio de igualdad. Estamos ante fallos del Tribunal de Justicia que han conducido, no son muchos, pero todos han conducido a posteriores modificaciones de nuestra normativa laboral. Pertenecen a ese grupo de fallos las sentencias que ya he citado antes, porque tienen que ver con el Fogasa, la Rodríguez Caballero, y también la Olaso Valero y el auto Guerrero Petino. Y finalmente las interpretaciones conformes. La última de las formas de impacto a la que voy a hacer referencia es la propia de las interpretaciones conformes. Las respuestas de a peticiones de decisión prejudicial muchas veces pues están conduciendo a interpretaciones conformes de preceptos de la normativa nacional. Son interpretaciones que han conducido a cambios o revisiones de su jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo, pero también a cambios y revisiones de su doctrina judicial en algunas ocasiones por parte de los órganos jurisdiccionales inferiores. Y también han conducido esas interpretaciones conformes, nos guste o no, a una inaplicación indirecta. ¿Es? Una interpretación, detrás de una interpretación conforme, si bien se mira, subyace una interpretación indirecta de algunos de esos preceptos, de los preceptos cuestionados. Una interpretación indirecta, una inaplicación indirecta, digo, a través de la que yo considero que es una auténtica creación o reconstrucción por el órgano jurisdiccional, por el juez, de la norma que a su juicio encaja en el derecho de la Unión. El ejemplo más claro para mí es el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, la interpretación conforme que tenemos que hacer del concepto de despido colectivo a raíz de la sentencia Ravalcaña y de McLean Technologies. Eso es una creación. El artículo 51 no dice lo que uno llega a través de la interpretación conforme. Es una nueva norma, es una norma distinta que se ven forzados ante la inactividad legislativa, vergonzosa inactividad legislativa, se ven forzados los jueces. Se ven forzados los jueces y los tribunales. Bueno, ejemplos típicos de interpretaciones conformes, aparte de estas que he mencionado, abundan en el caso del derecho español. Ejemplos típicos de sentencias del Tribunal de Justicia que han desencadenado cambios, por ejemplo, en la jurisprudencia por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Dos de sentencias de 1998 bien conocidas, Sánchez Hidalgo, Hernández Vidal. Sánchez Enaño, Hernández Vidal. Las dos declarando la inclusión en el ámbito de la directiva sobre transmisión de empresa, la directiva 2009-23, de la sucesión de contratas que descansan fundamentalmente en la mano de obra. Mal que le pesó al Tribunal Supremo, a la Sala Social, se vio forzada, como saben ustedes, a cambiar su criterio, que era contrario. Lo mismo pasó con la Somoza-Ermo. La sentencia de 2018, Somorza-Ermo, con origen también en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, condujo
a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a una revisión de su criterio, de su criterio contrario a la inclusión en el ámbito del artículo 44 del Estatuto y, por tanto, también de la Directiva 2021 de la asunción de plantilla por la empresa entrante por convenio colectivo. Y a este grupo de sentencias, interpretaciones conformes que han llevado a que el Tribunal Supremo cambiase de criterio, pues añadan ustedes la Raval Cañas y la Mazmin Technologies. También podíamos aquí traigo a colación, no es que podía, traigo a colación la sentencia IMIDRA de 2021. Esta sentencia condujo, empleando términos de la propia Sala de lo Social, a la precisión y rectificación de su doctrina, de la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, contraria a considerar fraudulenta la prolongación excesiva del contrato de interinidad motivada por la paralización legal, por circunstancias puramente económicas, estabilidad presupuestaria, control de gasto de las convocatorias públicas de empleo. Y en fin, interpretación conforme, y esto ya enlaza con lo que magníficamente ha expuesto la profesora Inmaculada Ballester. Interpretación conforme será la que tendrá que hacer el Juzgado de lo Social de Barcelona, la que tendrán que hacer los jueces españoles para evitar la eventual discriminación indirecta por razón de sexo a que pueda dar origen el artículo 163.1 de la Ley General de la Seguridad Social, según el cual las pensiones del régimen general sean incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario legal o reglamentariamente. Esa interpretación conforme, como ha apuntado la profesora Inmaculada Ballester, pues la impone la sentencia KM del año 2022. Y estas son las peticiones virtuosas, digamos. Hasta ahora me he movido en el terreno del grupo de peticiones prejudiciales, de decisión prejudicial, que son las más abundantes, virtuosas. Pero no es solo todo lo que reluce. Algo huele a podrido en Dinamarca. Un significativo número de peticiones planteadas por nuestros jueces no han podido concluir en una resolución de fondo del tribunal porque el tribunal declaró su manifiesta incompetencia para responder a ellas o la manifiesta inadmisibilidad de las cuestiones planteadas por el juez. Otro grupo de peticiones, y aquí esto ya casi me preocupa más, otro grupo de peticiones han merecido una respuesta de fondo del tribunal, pero no me parece que debieran haberse planteado a la vista de las circunstancias definitorias, de las concretas circunstancias definitorias del asunto objeto del litigio principal, sobre las que no se da noticia al tribunal, que se ocultan al tribunal. Admiten su inclusión en este grupo, no son muchas afortunadamente, pero admiten su inclusión en este grupo las dos peticiones de decisión prejudicial que resuelve en el año 2020 la sentencia Sánchez Ruiz y Fernández Álvarez y otras. No es de recibo que un juez de lo contencioso administrativo, el número 8 de Madrid, un juez plantee una petición de decisión prejudicial cuya respuesta por parte del Tribunal de Justicia sabe de sobra que no va a poder utilizar para resolver el litigio principal. ¿Por qué? Porque no es competente objetivamente. Y después resuelve el asunto del objeto del litigio principal por medio de un auto declarando su incompetencia. Mire, qué pena, tengo la sentencia del Tribunal de Justicia, yo no soy competente, la competencia es de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid. Dígase usted antes esta situación de incompetencia, coméntese al Tribunal de Justicia. Tampoco es de recibo, no es de recibo que otro juez de lo contencioso administrativo, el 14 de Madrid, en realidad es el mismo juez porque era de provisión temporal y por tanto muy sensible ante el abuso de la temporalidad del empleo público. Pues esta vez desde el Juzgado Contencioso Administrativo número 14 de Madrid se plantea una petición de decisión prejudicial
en donde, en el litigio principal, los demandantes, que eran muchos, lo único que solicitaban es el reconocimiento de la condición de personal estatutario fijo o con carácter subsidiario de empleados públicos sometidos a un régimen equiparable. No planteaba nada más, no solicitaba nada más. En esta tesitura no es procedente que el titular de este juzgado de lo contencioso administrativo plantee una cuestión prejudicial solicitando que el Tribunal de Justicia le diga si la concesión a los trabajadores de una indemnización equivalente a la fijada para el caso de despido improcedente puede ser considerada en el sentido de la cláusula quinta del Acuerdo Marco de Duración de Trabajo de Duración Determinada, una medida equivalente de prevención y sanción del abuso del empleo público temporal por parte de las administraciones públicas. Digo que no es de recibo que se pregunte esto al tribunal, porque el juez remitente, que conoce perfectamente que tiene que ser congruente, que su fallo tiene que ser congruente, sabe que la respuesta del tribunal no la va a poder aplicar en el asunto objeto del litigio principal, porque las partes no habían pedido indemnización, que es así como concluye esta sentencia. ¡Qué pena! A mí me gustaría darles la indemnización, pero mire, como no la han pedido, yo no se la puedo dar, pero he planteado la petición de decisión prejudicial. Y tampoco me parece que a estas alturas se deban seguir planteando peticiones que podríamos considerar innecesarias, como peticiones como las que están detrás pues, del auto KQ y SESCAN del año 2021. A estas alturas todos ya sabemos que la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada tiene efecto directo. Tiene efecto directo. No es necesario suspender la tramitación de un proceso y plantear petición de decisión prejudicial cuando se está ante una disposición normativa española cuya aplicación por parte del empleador público conduce a privar a su personal temporal de alguna de las ventajas que se reconocen al personal fijo, y eso no tiene una justificación objetiva. Esto ya lo sabemos y no hace falta volverlo a pedir, volver a plantear por enésima vez una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia, que ya resuelve por auto, lógicamente. Y merecen especial reproche porque carecen de justificación, porque son inútiles, porque no cabe duda de la respuesta del tribunal, porque no aprovechan a la resolución del litigio principal, son notoriamente temerarias, si ustedes quieren, son peticiones de decisión prejudicial que podríamos incluso calificar de presentadas por el juez remitente para su mayor gloria y satisfacción de su afán de protagonismo. Es lo que a mi juicio ocurre detrás de la petición que resuelve el auto León Medialdea de 2014 y también una sentencia reciente del año 2021, IJ e Instituto Nacional de la Seguridad Social, y otro auto del año 2022, QL, Universidad de Barcelona. Las dos últimas peticiones de decisión prejudicial, las que acabo de hacer referencia, sentencia y auto, tienen su origen en el juzgado número 3 de Barcelona. La primera de ellas se plantea en relación con un trabajador de la Universidad de Barcelona que viene prestando servicios de técnico superior, siempre en el mismo puesto, de forma continuada desde el año 2002, en virtud de sucesivos contratos de duración determinada y últimamente, pues desde el año 2019, como consecuencia en virtud de un contrato de interinidad, sin que la Universidad de Barcelona, sin que su empleador hubiera convocado procedimiento selectivo alguno destinado a la cobertura reglamentaria definitiva del aludido puesto. Bueno, pues en esta situación el juez, el titular del juzgado, abriga dudas sobre la inclusión en el ámbito de aplicación del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada de un empleado público que sea titular de un contrato indefinido no fijo. Bueno, y sobre esto versa la cuestión prejudicial. Las dudas que abriga el juez remitente, de un modo sorprendente, no las tiene el tribunal.
no las tiene el Tribunal de Justicia. Y la respuesta a lo preguntado es que es obvio. Claro que sí, claro que sí. La respuesta al fallo del tribunal es el que todo el mundo podríamos esperar, que cualquiera podría esperar. Y por lo que se refiere, y termino ya, a la sentencia de 2021, YJ e INS tiene por objeto la interpretación del artículo 4.1 de la Directiva 79.7, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, y el litigio principal versa sobre si una trabajadora que accede voluntariamente a la pensión de jubilación anticipada tiene derecho al complemento de la pensión de maternidad, por el que entonces se llamaba por aportación demográfica, ahora por brecha de género. Bueno, antes era por aportación demográfica a la seguridad social, que estaba previsto tal como estaba previsto en el artículo 60 del texto refundido del año 2015, de la Ley General de Seguridad Social de 2015. El juzgado de lo social decide plantear esta petición de decisión prejudicial porque entiende que el apartado 4 del artículo 60 de la Ley General de Seguridad Social, que descarta la aplicación del complemento cuando se acceda de forma voluntaria y anticipada a la jubilación, produce una discriminación entre mujeres. Las que acceden a la jubilación a edad ordinaria tienen derecho al complemento. Las que acceden a la jubilación de forma anticipada y voluntariamente no tienen derecho al complemento. Y entonces el juez remitente viene a pedir a que el Tribunal de Justicia determine si existe aquí una discriminación directa por razón de sexo que prohíbe el artículo 4 de esa directiva. Y bueno, a mí me llama la atención, supongo que ustedes también, no la respuesta del tribunal, sino que el juez remitente haya planteado la petición de decisión prejudicial, porque aquella respuesta es obvia. La igualdad en materia de seguridad social que persigue la directiva, lo mismo que la discriminación prohibida por su artículo 4.1, es entre hombres y mujeres. El litigio principal no versa sobre una situación de discriminación entre trabajadores de sexo masculino y sexo femenino. Si acaso aquí lo que habría es una quiebra del principio de igualdad, una quiebra o vulneración del principio de igualdad entre mujeres que se encuentran en situaciones que cabe considerar iguales. ¿Qué sucede? Pues sucede que esta quiebra del principio de igualdad la rechazó el Tribunal Constitucional. Esto último fue rechazado por el Tribunal Constitucional en el auto 114/2018, que me admitió la cuestión de inconstitucionalidad presentada no por el juez de lo social número 3 de Barcelona, presentado por el número 1, que a su vez también presentó petición de decisión prejudicial sobre la misma materia ante el Tribunal de Justicia, y que cuando recibe la sentencia que resuelve la petición de decisión prejudicial elevada por el juzgado social número 3 de Barcelona, entonces él decide desistir, no siguió adelante. Bueno, en el fondo, lo que buscaba el juez remitente con el planteamiento de la petición de decisión prejudicial era una respuesta del Tribunal de Justicia que le permitiese soslayar la aplicación del criterio mantenido por el Tribunal Constitucional. Quedar por encima, en definitiva, para decirlo abiertamente, claramente, quedar por encima del Tribunal Constitucional. Siguiendo con esta petición de decisión prejudicial, concluye el Tribunal: la situación controvertida en el litigio principal no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 79.7. Bueno, hoy en día, como saben, este litigio principal pues no se plantearía en la actualidad, porque el Real Decreto Ley 3/2021 procedía a modificar el artículo 60 de la Ley General de Seguridad Social, y ya desaparece la exclusión del derecho al complemento, el que ahora se llama por reducción de la brecha de género. Desaparece la exclusión del derecho al complemento de quienes acceden de forma anticipada y voluntaria a la pensión de jubilación. Pero bueno, esto ya es un tema que enlaza directamente con lo que va a tratar en su conferencia, en su exposición, el profesor Juan Antonio Maldonado Molina. Muchas gracias y quedo a disposición de cualesquiera de ustedes para aclarar o responder a las preguntas que quieran
formular. Muchas gracias, Arantxa e Ima. Nada, decía que muchísimas gracias, Javier, que creo que ha sido una panorámica estupenda acerca de todas las, gran parte de los pronunciamientos que el TJUE ha hecho estos últimos años y sobre todo pues la importancia o más importancia o menos importancia, evidentemente, de las cuestiones prejudiciales, ¿no? Yo creo que, eso que comentábamos al principio, que España es uno de los campeones, pues creo que tiene que ser al final una cosa buena, ¿no? Y yo creo que nos está haciendo reaccionar. La sentencia de esta KM es una buena prueba de ello, ¿no? Si al final va para adelante, pero hay otras muchas que también son relevantes, muy, muy relevantes. La última de las empleadas de hogar. Aquello fue una creación bastante compleja también, ¿no? Porque en ese caso la cuestión prejudicial se planteó en el contencioso, ¿no? Creo el contencioso de Vigo. Sí, fue el contencioso y fue allí, ¿no? En aquella comunidad autónoma, y fue precisamente la empleada de hogar y su empleadora, ¿no? Que dijeron, vamos a reclamar esto y vamos a reclamarlo por lo contencioso, y desde ahí se planteó que quería cotizar al desempleo y quería cotizar al desempleo, y a partir de entonces, pues bueno, fue todo adelante y ha sido lo que al final ha derivado hacia que se regulara esa materia, ¿no? Yo creo que la vía esa pues es una vía excepcional para adelantar, en tema de género. Desde luego el tema de discriminación indirecta ha sido también muy relevante. Ahora nos hablará de eso Juan Antonio. Es que si bien lo valoramos, creo que podemos decir que el derecho del trabajo español y el derecho del trabajo y seguridad social en gran medida es hoy fruto de la intervención del Tribunal de Justicia, por lo tanto del activismo de nuestros jueces. Sí. Yo echo de menos que un activismo similar no esté, por ejemplo, en Italia o no esté, por ejemplo, en Francia. Es que nuestra legislación laboral se adapta menos al derecho de la Unión que la legislación francesa, italiana o portuguesa. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo que pasa es que sus jueces son muy pasivos. Son muy pasivos. O creen resolver todo desde el punto de vista del derecho interno, prescindiendo muchas veces de las normas del derecho de la Unión. Pero yo creo que a la larga eso es un error, y al final no es la mejora de los derechos nacionales que puede venir de la mano del derecho social de la Unión. Muchas gracias, Ima. Perdón por haberte interrumpido. Nada, no, encantada. Javier, no, tienes toda la razón. Bueno, si os parece, ahora vamos a dar pase a Garbiñe. Garbiñe, no sé si